Bueno, muy bien, 17 minutos de las 6 de la tarde, 21 grados 4 décimas. Está como raro el día, ¿viste? Fresquito. De momentos está fresco. Mañana vuelve el calor igual. Mañana y miércoles, jueves, viernes mucho, ¿no? Sí, 35, 30 y pico. 30. El sábado hizo mucho calor. A sacar el vestidito, 38, claro. Más o menos. Tenemos en línea a Aldo Abraham, que es director ejecutivo de Libertad y Progreso. Hola Aldo, Nico Yacoy, buenas tardes. Gracias por atendernos. Un gusto estar con ustedes, buenas tardes. No, al contrario. Aldo, queriendo charlar un poquito sobre los sistemas previsionales, porque estuve viendo ahí un videíto muy dinámico que circuló por a partir de Libertad y Progreso, súper interesante, y ustedes hablan ahí para el sistema de reparto propiamente como de una gran estafa, ¿no? Y quisiera charlar un poquito de esa lógica antes de poder hablar un poco de la reforma que propone el gobierno, porque me parece que esto es un conocimiento de fondo que está bueno que tengamos como ciudadanos. Sí, claramente la reforma previsional que está proponiendo el gobierno apunta simplemente a postergar en el tiempo el colapso del sistema, ¿no? Uh-huh. Y yo quiero recordarle por ahí a la gente que es más joven que el sistema de reparto ya quebró en la Argentina, quebró en los 80, y digamos que lo que le puso la lápida final fue la ley de emergencia previsional que se aprobó hacia finales del gobierno de Alfonsín, uh-huh. Pero que en realidad no sería muy injusto echarle a él la culpa de el quiebre de ese régimen, ¿no? Porque es un régimen que está destinado a quebrar. Eso te iba a decir, son dinámicas que necesariamente terminan en el colapso. Exactamente, simplemente es un tema de tiempos. Es cierto que en la Argentina, como nosotros solemos hacer las cosas particularmente mal, quiebran. Eso se acelera, claro. Claro, los procesos se aceleran. Pero de hecho en todo el mundo está quebrando, o ha quebrado ya realmente el sistema de reparto. En líneas generales el sistema de reparto no es tal, y por eso es que quiebra. El sistema de reparto uno se lo imaginaría como, todos ponemos los que trabajamos en una cajita, ¿no es cierto?, que se llama ANSES en el caso de la Argentina, y de ahí lo que entra, de acuerdo a una determinada regla, ¿no?, se le va asignando a los distintos jubilados. Pero la regla es la fórmula, Aldo, después entramos en eso, pero la regla sería la fórmula que ahora está en discusión, por ejemplo. No, esa no es la regla. La regla es lo que entra en esa cajita se distribuye proporcionalmente, esa es la regla, entre los jubilados que hay. Pero es lo que hay en la cajita, y así lamentablemente no funciona ningún sistema de reparto en el mundo. Uh-huh. Lo que uno hace en cualquier sistema de reparto, en el caso del sistema de la Argentina también es así, es todos los meses va y hace su aporte para poder trabajar, y el Estado asume un compromiso por una determinada cantidad, y ahí es donde entra la fórmula de actualización, que nos va a empezar a pagar mensualmente desde el momento en que entremos en nuestra etapa pasiva, y que se va a actualizar de una determinada forma, ¿sí? Eso es lo que estamos discutiendo ahora. Pero bien, fíjate que esto no es un sistema de reparto, porque lo que me va a pagar el Estado no depende de lo que entra en la cajita, claro, sino que es algo que queda predeterminado desde el momento en que yo estoy aportando, y el Estado asume un compromiso por un determinado monto que se va a actualizar de determinada forma. Claro, es una mezcla de a ver, es confuso porque es una mezcla de varias cosas. Cuando yo te escucho decir esto, entonces pienso que yo guardo en una cajita lo que después me van a dar a mí, pero no, porque en la cajita le están dando a los jubilados de ahora, y el compromiso es para lo que después me van a dar a mí. Es peor todavía, porque en realidad lo que estás haciendo vos, podrías imaginártelo de la siguiente forma, o yo, que también aporto, es comprar todos los meses como un bono del Estado, que en algún momento, pongamos cuando tenga 65 años, voy a tener el derecho de empezar a cobrar mensualmente una determinada cantidad que se va a actualizar de una determinada forma, ¿tá? Pero ¿por qué los políticos aman este sistema? Fundamentalmente porque esto que yo estoy haciendo, que en realidad es prestarle recursos al Estado, se contabiliza como ingreso corriente, o sea, te lo podés gastar sin que eso
aparezca como un déficit, ese déficit que tanto nos preocupa, o como endeudamiento. Pero entonces, Aldo, no... Claro que pasa en todo el mundo, ¿no? Okay. Nosotros tenemos también esa particularidad de... Sí, pero probablemente ¿no? Amplificada. Pero el punto sería entonces, no alcanza por la relación activos-pasivos, o no alcanza por la mala gestión que hace la política, que lo usa para otra cosa. Fundamentalmente, yo creo que son las dos cosas. Una, primero, que si los políticos se gastan todos esos aportes, obviamente esos aportes no van a estar para el día que yo me jubile, ¿no es cierto? Pues ya se lo gastaron. Segundo, la realidad es que los políticos aprovechan algo que, por ejemplo, no pudo hacer un conocido estafador, ¿sí?, que se llamaba Madoff, que es obligarnos a prestarles, ¿sí? Ellos nos obligan. El problema es que como cada vez nosotros vivimos más tiempo, ¿sí?, y por lo tanto, y hay cada vez una relación menor de gente que aporta por la cantidad que cobran jubilaciones, claro, llega un momento en el cual no alcanza lo que aportamos para poder pagarle a los jubilados. Y ahí es donde empiezan a aparecer los cambios que se proponen. Uno de los cambios, nuestro sistema quebró definitivamente el anterior sistema de reparto en los 80, porque se decidió que no se iba a pagar lo que correspondía por una ley. En otros países lo que hacen es decirte, bueno, el Economic se está proponiendo, trabajás 5 años más para recibir el mismo beneficio. Claro. Pero eso, fíjate que sería como que, si vos me debés plata, yo te debo plata a vos, el día que vos me venís a cobrar porque corresponde, yo te diga, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a tardar 1 o 2 años más en pagarte la deuda, te voy a pagar lo mismo, pero vos me tenés que seguir prestando a lo largo de estos 1 o 2 años, vos me tenés que seguir todavía prestando más, ¿no? Lo cual claramente en cualquier esquema financiero conceptualmente quiere decir que ese sistema entró en cesación de pagos. O sea, todos los sistemas de reparto del mundo de hecho han quebrado. Y hay un señor que se llama Madoff en Estados Unidos, está preso por haber estafado a decenas de miles de estadounidenses por más de 50.000 millones de dólares, la cifra, ¿no? Que lo que hizo fue copiar a los sistemas de reparto del mundo. ¿Qué hacía este señor? Como tenía buenos contactos, nos convenció a un grupo de gente bien posicionada, renombrada, que le diera plata para que él la invirtiera y les prometía enormes ganancias, ¿sí? Cuando estos señores los llamaban, el señor le decía, no sabes todo lo que te ganaste, un montón de guita. Y el tipo, mientras tanto, se gastaba toda esa plata en buena vida, en buenas oficinas, para seguir convenciendo a la gente que a él le iba muy bien, y de esa forma lograba que otros, tentados por los altos rendimientos que habían logrado los primeros, se supone, y fueran a invertir. Y así, cuando alguien quería sacar plata de su financiera, él se la devolvía con la que había puesto otro, pero todavía, como había más gente que tenía en su financiera que lo que sacaba, todo era fenómeno, él era el más rico del pueblo. Ahora, el problema es que un día, los que quisieron sacar plata de su financiera fueron más que los que querían poner plata, y ese día se descubrió la estafa y el señor ese está preso. ¿Sí? Bueno, exactamente igual si funciona el sistema de reparto, con la diferencia que el Estado a nosotros nos puede obligar a aportar a este sistema Ponzi. Acá también un señor que se llamaba Ponzi, un italiano, que hizo una estafa muy similar en la Argentina a principios del siglo pasado, ¿sí? A prestarle para esta estafa, lamentablemente, ¿no? Yo creo que los argentinos nos debemos, por ende, una discusión hacia adelante, un poco más profunda que una simple reforma previsional para ver cómo ganamos tiempo, porque ¿sabes qué pasa si no? El esquema se transforma en que los actuales aportantes, en mi caso, por ejemplo, pongamos a rezar para que cuando llegue yo a mi etapa pasiva, todavía este sistema no haya quebrado y por lo tanto a mí me puedan pagar, y en realidad el problema le quede a la próxima generación, que va a ser la estafada, ¿no? Sí, sí, claro. Aldo, Analia te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? En Argentina estamos acostumbrados, ¿no?, a que las reformas sean en realidad parchecitos y todo quede
a medio camino. ¿Hay algún sistema o en algún país del mundo hay alguna medida económica que funcione, que reemplace de alguna manera al sistema jubilatorio y que sea más útil? Mira, primero deberíamos discutir cuáles son las reglas o la forma que nosotros queremos del sistema previsional. Para lo que nosotros estamos habituados en la Argentina, quizás un sistema que funciona bastante bien, por lo menos porque la capacidad de despilfarro de los políticos está controlada, es el sistema de Canadá, ¿no? En Canadá, todo el mundo hace un aporte, ¿sí?, obligatorio por un porcentaje de su sueldo, igual que acá, nada más que un porcentaje menor del total que se está aportando va a un fondo que es para el Estado y para garantizar cierta solidaridad, cosa de que, por ejemplo, siempre va a haber gente que, a pesar de hacer su mejor esfuerzo, no logra con su ahorro, ¿no?, y con lo que está aportando, cubrir lo que sea necesario o juntar lo que sea necesario para tener una jubilación mínimamente digna. Entonces esa persona vos la tenés que ayudar y para eso sirve este fondo. El resto va a una cuenta que tiene el nombre de cada uno de nosotros, ¿no?, nos imaginemos, y que uno decide, hay empresas y personas que manejan esos fondos, pero los manejan quiere decir los pueden invertir, pero no los pueden sacar de ahí, o sea, las empresas pueden quebrar, la persona puede quebrar, pero la plata sigue estando ahí y simplemente se cambia de administrador si ese quebró, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Primero, uno ahí sabe que está ahorrando y puede ahorrar más incluso, quiere, cosa de mejorar su jubilación hacia adelante, y está eligiendo a quién se lo va a administrar, o sea, ya es responsabilidad mía, ¿sí? Pero la parte que va a este fondo del Estado, la administra esta misma gente, repartida proporcionalmente. Estos mismos que elegimos nosotros para que nos administren nuestra cartera, son los que administran esos otros fondos. Con lo cual le quitas a la política la capacidad de gastárselo. Eso mismo. Exactamente, que es lo que en definitiva acelera este proceso de quiebre. ¿Este sistema no tiene problemas? Sí, tiene problemas, pero mucho más pequeñitos, podríamos decir. Sí. Otro problema que yo creo que tiene es el concepto que tenemos los argentinos de lo que tiene que ser el aporte jubilatorio. Acá los políticos han decidido que ellos tienen que garantizarme a mí, que soy un señor ya con unos cuantitos años, ¿sí?, maduro se supone, adulto y responsable, que yo voy a ahorrar lo necesario para vivir y mantener, cuando me jubile, mi estándar de vida actual, lo cual es un disparate, ¿sí?, porque yo podría decidir que hoy quiero gastar más y vivir cuando sea viejito peor, ¿no es cierto?, de lo que vivo hoy, y eso sería una decisión madura mía. Lo único que sí debería garantizarse el Estado es que yo, por lo menos, yo que puedo, ¿no?, aportar por lo menos como para tener una jubilación mínima que garantice que no me voy a morir de hambre, ¿sí?, aporte por ese monto. ¿Por qué? Porque de esa forma no corre el riesgo de que yo el día de mañana vaya, porque no lo hice, le toque la puerta al Estado y le diga, che, ahora manténganme ustedes, o sea, ustedes los contribuyentes, ¿sí? Claro, bueno. Porque yo fui un irresponsable. Ahora, lo único que debería garantizarse el Estado, en todo caso, o imponerme a mí, es que aporte por ese mínimo, ¿no? Claro. Y después que haga yo lo que quiera. Es más, podría ahorrar de otras formas, ¿no? En la Argentina es muy usual ahorrar para la vejez, y la mayoría que tiene la posibilidad de un ahorro adicional así lo hace en ladrillos, ¿no es cierto? Entonces construye algo, una casita, y después la alquila y tiene un ingreso adicional. Bueno, yo claro, porque, perdón, por ejemplo, mi jubilación, yo no sé qué va a ser de mí dentro de muchísimos años. Es decir, yo preferiría tener la plata... No sabés qué va a ser de la política argentina también, en el medio. Yo preferiría tener la plata ahora, que estoy sana y que puedo, no sé, invertir o disfrutarla de lo que quiera, y después más adelante, qué sé yo, yo nunca voy a hablar de mi jubilación. Tu posibilidad de ahorro, digamos, de dirigir tu ahorro. Sí, yo a veces soy un poco también extremista y tiendo a pensar como vos, ¿no? En el sentido de por qué me van a obligar incluso a aportar algo, ¿sí?, para mi vejez, ¿sí? Al fin y al cabo, si yo me quiero morir de hambre, el día de mañana soy dueño de hacerlo. Ahora, te van a decir, no es para la tuya nada más, no es para el que se quede sin. No, porque el resto, a ver, el resto que
que no puede aportar, a ese lo vas a ayudar porque siempre está, el sistema tiene siempre una red solidaria, ¿no? Cualquier sistema previsional. Pero acá estamos hablando de alguien que dice, a mí qué me importa. Claro, el día que vos te estés muriendo de hambre sí te va a importar. Y la realidad es que la sociedad no se puede hacer la desentendida. Entonces, por eso es que a mí no me parece tan mal que, a pesar de nuevo, de que yo me considero un señor adulto, maduro y responsable, me obliguen a aportar por un mínimo que garantice que la sociedad no me va a tener que mantener el día de mañana para que no me muera de hambre. O ahora, a partir de ahí yo debería poder decidir si voy a ahorrar más y cómo lo voy a hacer. O sea que hay que bajar el aporte, digamos, obligatorio. Habría que ir por ese lado. Creo que debería bajarse el aporte obligatorio, más allá de mantener un esquema que creo que debería salir de nuestros impuestos, porque para eso yo pago impuestos, ¿sí? Pago impuestos para que ayudemos a aquellos que, justamente porque tienen sueldos muy bajos, por ahí en el tiempo no alcanzan, pero no porque son irresponsables, sino porque no tienen un sueldo suficiente como para poder ahorrar lo que les dé una jubilación mínima. A esa gente me parece bien que la ayuden con mis impuestos, no con mis aportes, que es lo que otra cosa que pasa en Argentina. Eso es. Esto fue un desmadre lo que sucedió en los últimos años. Yo no voy a discutir el tema de si tiene que haber AUH, o sea, Asignación Universal por Hijo, o no. No voy a discutir si debimos haber incorporado un montón de gente, o si debimos haberle dado una jubilación mínima a un montón de gente que no aportó. Yo lo que creo es que eso se debió haber hecho con mis impuestos, no con los aportes que se supone que son para sostener a aquellos que se jubilaron haciendo aportes. Bueno, ahí va, eso es lo que termina de pervertirlo todo. Para ayudar a la gente y está todo bien, o sea, vos usás mis impuestos para la UH, está bien, lo decidió el país, el gobierno que votó la gente, me parece fenómeno. ¿Querés que todo el mundo tenga una jubilación mínima, aunque no haya aportado? Está bien, si lo decidió el gobierno que hemos votado, todo bien, pero hacerlo con mis impuestos, no con los aportes de los futuros. Aldo, el marco jurídico actual habilita este nivel de discrecionalidad en la política, o hay la posibilidad de hacer, aunque sea un litigio estratégico, para que la política, lo pongo en esos términos, empiece a entender que no puede hacer lo que quiera con algo que tenía un fin? Yo creo que lamentablemente eso sucede porque los argentinos no hemos logrado un nivel de madurez cívica como el que necesitamos para ponerle un control al poder político. Si nosotros pensamos que van a ser los políticos los que se van a autocontrolar a la hora de gastar y de construir un Estado que les sirva a ellos en vez de servirle a los ciudadanos, estamos en el horno. Lo que le vamos a poder poner algún límite a este despilfarro, a un límite a esto de que nos exprimen como naranjas, un límite a esto de que se gasten nuestras futuras jubilaciones, somos cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros es celoso y pretende que lo haga otro, lo que termina pasando lamentablemente es que no lo hace nadie, y como no lo hace nadie, piedra libre para los políticos. Sí, porque no lo sabe nadie, o la gran mayoría de la Argentina no lo sabe a eso, simplemente paga, tiene una idea un poco brumosa de cómo es la cosa, de que está guardando para sí, pero después se pierde todo lo que pasa en el medio, y no sé si alcanza a ser interpelado por la dimensión de injusticia que tiene esto. Sí, en eso tenés razón, ¿sabes qué? En el sistema previsional, porque esto que yo acabo de explicar, reconozco que tiene un grado de dificultad para entenderlo grande, o sea que hay que explicarlo muy sencillo, y la verdad es que esa explicación no ha sido dada, y nosotros estamos intentando en este video que pueden encontrar en nuestro sitio de YouTube, que el sistema previsional es una estafa, en el sitio de Libertad y Progreso es lo que estamos intentando hacer. Ahora, no fue explicado, esto es una conclusión mía, Aldo, pues además no conviene que no entendamos, por supuesto, pero a ver, ¿quién es la responsabilidad de explicarlo? Yo creo que no es de los políticos, es en todo caso mía y de cada uno de los que entendemos cómo funcionan las cosas. Y bueno, nosotros desde Libertad y Progreso hemos decidido asumir esa responsabilidad de empezar a explicarle a la gente para que en algún momento tengamos la posibilidad de dar una discusión profunda sobre el sistema previsional. Pero te voy a dar un ejemplo de algo que no tiene que ver con el sistema previsional y que habla de esta inmadurez y de esta inmadurez cívica, ¿no es cierto?, y de estas contradicciones que tenemos los argentinos. Nosotros nos pasamos el día
realmente quejándonos de la presión tributaria que tenemos los argentinos, ¿sí? Y es verdad, si vos agarrás cualquier persona que trabaja formalmente y paga ganancia, cualquier empleado trabaja alrededor de la mitad del mes para el gobierno y después para su familia, y nos extraña que no llegue a fin de mes, obvio, si antes tuviste que mantener a los políticos. Ahora, cada vez que un político dice, vamos a aumentar el gasto público en tal cosa, aplauden. Sí. ¿No? Entonces, una de mis frases favoritas últimamente es decir, miren muchachos, ustedes cada vez que un político dice no al ajuste, tengan en cuenta que lo que está diciendo es no al ajuste de él. Claro. Pero sí el de tu familia, porque vos vas a tener que pagar más impuestos, vas a poder tener menos crédito, pues se lo va a chupar como está pasando hoy el Estado para pagar sus gastos, o sea, todos los costos los vas a pagar vos, porque alguien tiene que pagar eso. Usualmente los argentinos lo que hacen es, cuando uno le pregunta quién lo va a pagar, se fijan en la habitación quién es el que está más lejos, no debe ser que sea contagioso, y señalan a ese. Claro. No, lo vamos a pagar cada uno de nosotros. Claro, es ese falso concepto de lo gratis, ¿no? En el fondo. Pero, viste que se celebra, está extendido culturalmente que se celebra el aumento de la recaudación, por ejemplo. Desde los titulares de los diarios, creció como una cosa muy buena. Sí, y otra cosa más te agrego, fíjate, lo primero que dicen es que lo paguen los empresarios. Vos sabés que la Argentina es uno de los 12 países del mundo, entre 190, ¿sí?, que más exprimen a sus empresas con impuestos. O sea, en el mundo hay 177 países que le ofrecen mejores condiciones impositivas a los inversores, argentinos y extranjeros. Y a nosotros nos llama la atención que nos llevan inversiones acá. Uno debería preguntarse por qué, porque hacemos buenos asados, porque es la única respuesta que se me ocurre a mí después de ver esos números. Y encima hay algunos que proponen que les aumenten los impuestos, y después son los primeros que se quejan porque se llevaron la plata afuera. Pero Aldo, además con una falsa disociación, porque esto hoy me reía porque alguien trataba de explicar en TN, un periodista, la reforma impositiva. Entonces dice, pero voy a explicar la parte que le toca a la gente. Como la que tocaba a las empresas no era la gente, ¿no? No hay ni siquiera esa vinculación donde, mirá que estás involucrado ahí, es la posibilidad de que tengas trabajo, es la posibilidad de que te vaya mejor, pero nosotros lo cortamos a eso, el empresario malo, cóbrenle todo. Sí, no, lamentablemente nosotros nos pasamos con esta concepción que nació en una marchita que decía combatiendo el capital, y hemos sido tan eficientes combatiendo el capital durante décadas que lamentablemente nos quedamos sin capital, sin empresarios, que son justamente los que hacen crecer los países, generan riqueza y empleos bien pagos, empleos en blanco y formales. Y no es casualidad que en el mundo se peleen porque los empresarios vayan. O sea, se pelean porque son conscientes de que es la única forma de garantizarle a la gente que va a tener un empleo con un sueldo y un ingreso digno y que va a poder bajar la pobreza. A ver, si eso lo entendió un país comunista como China, ¿cómo no hemos entendido eso nosotros? O sea, realmente tenemos una capacidad para perseverar en el error, y casi les diría en el horror, ¿sí?, notable los argentinos. Dale. Santiago, acá un oyente nos escribe en nuestra cuenta de Face que entonces lo razonable, dice, es volver a las AFJP y que cada persona use y disponga de su plata, pero así el Estado no puede hacer caridad con plata ajena. Es un cuento de la buena pipa, dice Santiago. Y lamentablemente yo le recuerdo a la gente que por ahí era muy joven en esa época, ¿sí?, que a principios del 2008... ¿sí?, el gobierno kirchnerista, Cristina Fernández de Kirchner, de hecho era la presidenta en ese momento, nos ofreció a todos los argentinos pasarnos del sistema de FJP al de reparto, y la respuesta fue casi nula. Muy poca gente se pasó, ¿no? Lo cual ya implica que hubo una elección de la gente. O sea, y una legitimación del sistema que había. Como no nos pasamos, y eso impedía que se pudieran gastar nuestros aportes que se habían acumulado, y los que iban a ingresar a partir de allí, nos obligaron, nos metieron de prepo en un sistema de reparto que ya había quebrado en la Argentina, y estaba quebrando y quebró en todo el mundo. O sea,
¿Para qué? Para poder gastarse nuestros aportes. De hecho, cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, el sistema de reparto de la Argentina estaba casi quebrado. Es cierto que le quedaban algunos activos en esto que se llama el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero eran bonos contra el gobierno, o sea, contra el mismo gobierno que no tenía capacidad de pagar nada. O sea, claramente se despilfarraron nuestra plata y ahora no sé cómo la vamos a remontar. Yo lo único que espero es que en algún momento demos una discusión madura, sabiendo que alguien va a tener que pagar el costo de los errores que se cometieron, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Por ahí mi generación no va a pagar esos costos, ¿sí? Pero lo va a pagar la tuya. Entonces, parece de un grado de inmadurez e irresponsabilidad generacional no dar esta discusión y ver cómo nosotros, en definitiva, avalamos esos atropellos, aunque más no sea por no hacer nada. Con indiferencia, sí. Con indiferencia, no nos hagamos cargo de esos errores y en definitiva generaciones futuras que nada tuvieron que ver, ¿sí? Tengan que cargar con el costo de no poder cobrar una jubilación y haber invertido y haber tirado lamentablemente sus ahorros que tenían disponibles para eso, porque no todo el mundo puede decir, bueno, no importa, yo 25% de mi sueldo se va a ir al sistema de reparto, no importa, porque a mí me sobra para seguir ahorrando y si se quiebra yo voy a zafar por otro lado. No hay tanta gente que tenga semejante capacidad de ahorro. Sí, es una minoría eso, o sea, la mayoría lamentablemente de alguna futura generación va a pagar los costos terribles que pagaron mis abuelos, ¿sí? Mis abuelos nunca cobraron aquello para lo cual aportaron y hubo que salir a ayudarlos. Mis padres tuvieron, ¿no? Y sus hermanos tuvieron que salir a ayudar a esa generación porque no cobraba lo que se le había prometido y realmente no ibas a dejar que la pasara mal, ¿no es cierto? Aldo, muchísimas gracias por la charla. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Aldo Abraham, que es director ejecutivo de Libertad y Progreso. Radio Concepto, Ciudad de Buenos Aires, FM 95.5, periodismo en FM.